Buen día. ¿Se escucha bien? Hola, buen día. Bueno, los que están les pido que me avisen si se escucha bien, si tengo buena conexión. Hoy vamos a hablar con Ulises de TFC Spanish, que ahí lo veo. Vamos a cumplir con los horarios. Hola, doctor Damián Chapelo. Hola, Ulises. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí me veo, que tengo que... Sí, tienes que ajustar la cámara. Ahí está. ¿Qué Estoy, tal? estoy sentada en el piso porque me imaginé que para hacer Yo las estoy de cosas bien, para pie. hacer bien la tarea. Sí, sí, yo estoy de pie para poder moverme y trabajar también mis dedos, mis pies, mis tobillos y demás. Ah, bien, bien. Bueno, eso para la próxima, lo tengo en cuenta. Bueno, ¿qué tal? ¿Sonido, audio, todo bien? Hemos hecho la prueba antes, pero bueno, siempre. Aparentemente se escucha bien. Acá los que están viendo avisaron que sí, así que cualquier cosa Vale. nos avisan. Yo Sí, sí, perfecto. Genial. por ahora dejo los comentarios activados si vemos que se enlentece la comunicación o si vos me decís, Sí, bueno, los abrimos al final, ¿no? Y ya está. Y bien. comentamos y contestamos. Bueno, Ulises, para aprovechar el tiempo, me ¿Todo gustaría bien? primero que te presentes. Vale, ok, me presento yo. Sí, por favor. Gracias por darme paso. Bueno, supongo que tendrán muchos seguidores de allí de Argentina que a lo mejor no me conocen todavía o no han escuchado hablar de Food Collective o TFC Spanish, en mi caso. Bueno, mi nombre es Ulises. Yo estoy ligado al mundo del movimiento, de la rehabilitación, del trabajo de recuperación física pues desde hace más de 17 años. Yo tengo una clínica de fisioterapia y osteopatía con mi hermano. Yo no soy fisio, pero desde hace 8 años yo llevo toda la rehabilitación y el trabajo a través del movimiento. Me he formado en pilates, me he formado en yoga, me he formado en trabajo en suspensión, me he formado en Animal Flow, MovNat y desde hace 2 años más o menos estoy colaborando con The Food Collective, que es nosotros decimos que es una comunidad global de gente libre pensadora e inquieta por ver otra manera diferente de hacer las cosas cuando creemos que lo que se está haciendo no es correcto, por mucho que lo haga todo el mundo o que se haya hecho durante muchos años, ¿no? Y aquí ya me estoy centrando un poquito en el campo de la salud, ¿no? Y en concreto en los pies. Creemos que no se está haciendo bien con nuestros pies, con la salud de nuestros pies, con el trabajo de recuperación de nuestros pies. Y de ahí nace The Food Collective. Es una iniciativa que nace en Canadá. Nick fue y es la mente pensante, ¿no? Detrás del Food Collective. Y bueno, pues yo vi hace 2 años que en el mercado hispanoparlante tenemos ese déficit de información porque todo está en inglés. Todo viene de Estados Unidos, todo viene de Inglaterra, de estudios profesionales, metodologías y claro, pues siempre vamos a la zaga. Y yo me propuse, pues, bueno, darle la oportunidad, sobre todo a esa comunidad hispanoparlante, que somos un montón de gente en el mundo, de recuperar el terreno, ¿no? Y de acercar a toda esa gente que no tiene la capacidad, los medios o la suerte de saber inglés. ¿Qué se está haciendo hoy día? En concreto, pues, con el tema de los pies, la recuperación, rehabilitación, la salud y demás. Esa es mi presentación. Bueno, la verdad es que un orgullo tenerte. Gracias por aceptar esta Gracias a invitación. ti. Creo que vamos a poder tener muy buena información y eventualmente si quedan dudas o cosas que no podamos responder, nos pueden dejar las preguntas y las vamos a ir respondiendo después con el Sí, tiempo. incluso a través de mi perfil de Instagram, yo contesto las preguntas que la gente me suele hacer por privado.
sin ningún problema. Dentro de mis conocimientos y mis posibilidades, pues mi intención es siempre intentar ayudar, ¿no? Así que sentidos libres, si me estáis escuchando, de mandarme cualquier pregunta. Si no os apetece dejarla aquí por lo que sea, pues bueno, siempre a través de privado estoy disponible. Gracias. Bueno, para los que están mirando y no me conocen, yo soy Mariquena Corral, soy médica dermatóloga. Hace ya unos años que ejerzo mi profesión y siempre intenté hacerlo de una manera integral, tratando de abarcar la totalidad de las personas que vienen a consultarme. Y me empezó a pasar que cuando veía problemas en los pies, muchas veces no tenían solución, o bien los pacientes venían después de un largo recorrido por muchos dermatólogos, por ejemplo, con hongos en las uñas de los pies. Habían hecho un montón de tratamientos, a veces esos tratamientos respondían, a veces no, y cuando respondían, en general volvían a tener el mismo problema, es decir, volvían a aparecer los hongos en las uñas de los dedos de los pies. Yo le contaba a Ulises cuando nos conocimos, bueno, un poco cómo surge todo esto. Sí, exacto. A partir de esta inquietud me pongo a buscar en Instagram, porque yo quería ayudar a mis pacientes, quería asesorarlos, y bueno, en mi escaso conocimiento, yo soy practicante de yoga, entonces les recomendaba que empiecen yoga, pero sentía que me faltaba más información para poder aportarles, y así es como, sinceramente, me puse a buscar en Instagram, y tuve la suerte de encontrarte. Además, me chocó mucho el primer mensaje que me enviaste. Me dice, quiero hacer un directo contigo para hablar del trípode. Y yo me quedé como, pero, o sea, tan específico, el trípode, ¿por qué? ¿Por qué el trípode? No, me acuerdo que te pregunté yo. Ya vamos a contar qué es el trípode, pero bueno, yo conozco el trípode del pie gracias al yoga, y en las consultas con los pacientes les empecé a explicar de qué se trataba el trípode del pie, pero bueno, desde mi humilde lugar. Entonces digo, necesito a alguien que me acompañe en esto y que pueda trabajar conmigo para poder hacer el abordaje que yo busco. Y así es como apareció Ulises, y así fue como nos conocimos, y bueno, y por esa razón hoy estamos acá. Encantado de nuevo. Y le contaba yo a Ulises que yo, por lo menos, cuando recibía a un paciente que tenía un problema en sus pies, por ejemplo, hongos en las uñas de los pies, tenía la costumbre de revisarlos en la camilla, sentados o acostados en la camilla, con las piernas estiradas o con las piernas flexionadas, pero siempre en esa posición. Desde que empecé a ver que estos problemas no se resolvían de forma muy sencilla, digo, bueno, acá está pasando algo más. A partir de ese entonces empecé a evaluar a los pacientes, primero sentados en la camilla y posteriormente de pie, en el suelo. Y la verdad es que fue un antes y un después en mi práctica, porque en el momento que el paciente se para en el suelo y apoya sus pies, uno ve realmente cómo apoya ese pie, y es un mapa que te da muchísima información en cuanto al problema que tiene el paciente y la relación que existe entre ese problema y la posición o la forma en que nuevamente está apoyado el pie. No sé qué es lo que ves vos habitualmente a diario. No sé si ves pacientes con problemas en la piel, en las uñas. Nosotros en la clínica nuestra, problemas dermatológicos, realmente los que tenemos están más relacionados con el estrés y con la alimentación. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema que no vamos a abordar hoy aquí, pero que tiene que ver con ese enfoque integrativo, ¿no? Que por ejemplo, desde el Food Collective utilizamos cuando hablamos de la salud del pie, ¿no? Es lo que tú decías. Hay un problema en la piel recurrente
no se soluciona, hay algo más que se me está escapando. Hay algo, hay un factor, hay algo que no estoy viendo y que está afectando a que esta persona, esta piel, no evolucione. ¿No? Entonces es esa búsqueda que tú, que tú has llevado con tus pacientes, pues la que al final te hace ver que más allá de la piel, pues hay otros factores, como tú decías, la mecánica, ¿no? La posición, el uso de calzado, que es a lo que hoy vamos a hacer más incisión, el uso de calcetines, la forma de caminar, ¿no? Por dónde camino también. Todo eso afecta de una manera increíble que no somos capaces de ver hasta que, bueno, un profesional en una consulta me dice, oye, ¿y has pensado cambiar de zapato? ¿Has pensado andar descalzo por el campo? ¿Has pensado en mover tus dedos como si fuesen los dedos de tus manos? ¿No? Entonces son esos enfoques cuando el paciente dice, no lo he hecho en mi vida, voy a probar. Y vemos los resultados, ¿no? Entonces, como te decía, nuestro enfoque es mucho más a través del movimiento. Los problemas que solemos trabajar son mucho relacionados con el movimiento, pero luego hay problemas en la piel, de los que tú vas a hablar mucho mejor, que tienen que ver, por supuesto, con ese mal apoyo o con esa mala distribución de peso, de cargas, cuando estoy, por ejemplo, como tú decías, ¿no? Simplemente de pie, ¿no? En el suelo. Lo que me gustó de tu enfoque es el tema de simplificar. Y que Sí, esto, en primera instancia, no se trata de agregar ejercicios y agregar calzado correcto. y agregar plantillas, sino al contrario, Lo sacar. contrario, exacto, exacto. Nosotros siempre, además es un mensaje que repetimos siempre, siempre, siempre. Yo, cuando la gente me pregunta por privado y demás, o aquí en mi consulta, a mis alumnos, oye, ¿qué ejercicio puedo hacer, pues eso, para mejorar mis juanetes o para tener más equilibrio? Yo miro abajo y miro cuando estamos sobre todo en la entrada, ¿no? Porque yo, desde que entramos en mi clínica, todo el mundo se descalza. Lo siento, pero todo el mundo se descalza. Vaya a ir a la sala de tratamiento de fisio, vaya a ir a trabajo de yoga, de pilates o de rehabilitación. Entonces, claro, en el momento que salimos fuera y se calzan y me hacen estas preguntas, yo miro abajo y digo, ¿has visto el calzado que tiene? Vamos a empezar por ahí, ¿no? Entonces, en lugar de, como tú decías, de añadir este ejercicio para mejorar los juanetes, este ejercicio para trabajar la musculatura intrínseca de mi pie. Yo siempre digo, ¿cuánto tiempo al día pasas sentado? ¿Cuánto tiempo al día pasas descalzo? Vamos a empezar por quitar horas de silla y horas de calzado. Y ya está. Y empezamos por ahí, así de sencillo, así de simple. Y ya con eso, con ese pequeño cambio que la gente puede Sí, incorporar en su casa sin gastar claro, ni una sola claro. moneda, Exacto. ya se notan los cambios, ya se nota la diferencia. Sí, sí, se nota un montón. Primero porque solo con ese cambio, solo con hacer la pregunta, como digo yo, pues llegan mis alumnos y me dicen, pues oye, mira, estoy contando, desde que me he levantado hoy, son las 7 de la tarde, llevo 6 horas sentado o sentada. Claro, cuando te pones a sumar, sentado cuando desayunas, cuando vas en el coche al trabajo, cuando estás en el trabajo, cuando sales con tu coche a casa, cuando te sientas a comer en casa, cuando te sientas después de comer a ver la tele, cuando coges el coche y vas a trabajar otra vez. O sea, empiezas a sumar horas y horas y horas y te das cuenta de que al día, si estás 10 horas despierto, 6, 7, 8 horas las pasas sentado. Exacto. ¿Y por qué es importante estar sentado o no estar sentado tanto tiempo? Porque nuestro cuerpo es un ente complejo y completamente intercomunicado e interdependiente. Y lo que haga yo con mis caderas afecta con mucho a mis pies. Y entonces muchos problemas que tú vas a encontrar en tu consulta en los pies, que yo encuentro en mi consulta en los pies, tienen que ver mucho con la posición y la forma de usar las caderas, o no usar las caderas, mejor dicho, que realmente con el pie en sí, ¿no? Entonces, ahí tenemos un poquito esa gran imagen de todo lo que puede afectar, ¿no? a mi pie y que yo no le doy importancia, por ejemplo. Entonces, pasar más tiempo parados. Yo siempre matizo, pasar mucho tiempo sentado en la misma posición, Es. que es la posición clásica o estándar, ¿eh?
normalizada de 90 grados de caderas, ¿vale? La silla clásica o el sofá clásico en la que nos sentamos y tenemos una posición de 90 grados entre nuestro torso y nuestro muslo, ¿vale? Para simplificar. Por eso, porque digamos, los consejos que uno podría dar así, los simples consejos Sí, para todos los días, empezar a permanecer más tiempo de pie, en variar la posición, es decir, pues introducir, por ejemplo, como tú dices, más horas de pie que sentado y las horas que tengas que estar sentado o sentada, eso, variar la posición en la que te sientas. Como tú has dicho ahora, ¿no? Que te has sentado en el suelo al principio. Pues es un ejemplo súper sencillo que yo siempre recomiendo al principio. Quiero mejorar la movilidad de mis caderas. Vale. Tú seguro que después de cenar te gusta ver la tele, te gusta tocar el ordenador o hablar con alguien por teléfono. Siéntate en el suelo para hacer eso. En lugar de quedarte en el sofá, siéntate en el suelo, que son 15, 20 minutos, media hora. Suficiente. Siempre que estés en una posición diferente, tus caderas van a empezar a moverse de manera diferente. Entonces, cambia posiciones y aumenta la frecuencia en la que tus posiciones sentadas son diferentes. perfecto, bien. Con respecto a uno de los problemas que nosotros más vemos en el Mm. consultorio, son los hongos en las uñas de los dedos de los pies. Eh, Mira, tengo aquí un libro que es buenísimo. sí, Bueno, se verá al revés, ¿no? Supongo. The Barefoot Book, ajá, ¿vale? Es de Daniel Howell. Es un libro muy chiquitito, muy simple, en el que habla de 50 mitos de barefoot, ¿no? O de andar descalzo. Y es que lo he cogido porque habla un capítulo efectivamente de los hongos. ah, mira, qué Y maravilla. entonces hay uno de los mitos que dice que andar descalzo me expone a tener más hongos en los pies, ¿no? Claro, Y es justamente lo contrario. exactamente. Y entonces aquí es donde voy a introducir por qué, a lo mejor en tu consulta, el problema de hongos es muy frecuente. Lo primero es porque el calzado, sobre todo cuando no transpira, genera un caldo de cultivo dentro del pie para que afloren ese tipo de hongos. No hay transpiración, la temperatura con el pie calzado aumenta más de lo normal y eso hace que proliferen un cierto tipo de hongos que en un pie descalzo natural está compensada su comunidad por otro tipo de hongos y de bacterias que se equilibran. Entonces, muchas veces los hongos vienen porque mi pie está metido en un sitio donde la temperatura es un horno, no hay transpiración, hay mucha humedad y eso es caldo de cultivo para los hongos. Todos sabemos las piscinas, ¿verdad? Lo Exacto. típico, los hongos de la piscina, ¿qué es el problema? La humedad y el calor de los vestuarios. Pues eso pasa en mi pie, cuando yo lo meto en un calzado estrecho que no transpira. Le alteramos el microbioma, ahora que está tan de moda la Es microbiota intestinal, el Hay el microbioma. microbioma de la piel. Exacto, Exacto. Tenemos una comunidad de microorganismos en la piel, que es lo que tú dices, igual que en nuestro cuerpo, ¿no? Están en equilibrio. Entonces, cuando cambiamos uno de los factores de ese entorno, hacemos que algunos de esos elementos de esa comunidad proliferen en detrimento de otros, ¿no? Rompemos ese equilibrio. Pues eso es lo que hacemos con la piel, ¿no? En este caso, y por eso aparecen los hongos. Por eso, andar descalzo, ¿qué es lo que va a hacer? Equilibrar de nuevo nuestra comunidad de exactamente. bacterias y de microorganismos en los pies. Por eso es un mito muy utilizado el que andar descalzo me va a generar hongos cuando es completamente lo contrario. Exacto. Es que uno muchas veces tiene la creencia de que los patógenos, en este caso los hongos, andan caminando por la vida buscando dónde Sí, sí, meterse. sí. Y en realidad lo que yo les explico a los pacientes es que los hongos entran y producen un crecimiento y una infección donde pueden, no donde Claro. quieren. No se agarra hongo cualquiera porque sí, por andar caminando por ahí. Se No, trata es que de ya que, lo tienes. Es que ¿eh? ya lo tienes ahí. Perdón, no te Que escuché. digo que el hongo ya lo tienes en el pie. Exacto, vive. Y lo necesitamos, de hecho, Claro. en un determinado equilibrio, en un determinado Equilibrio. balance.
En el caso de las uñas de los dedos de los pies, lo que ocurre, que yo veo muchas veces, sobre todo en el dedo gordo, es que las Sí, personas tienen o ese dedo mucho más largo que el resto de los dedos. Bueno, acá está Emma, que viene a sí. saludar al vivo. Vamos a correrte un poquito. Y otras veces lo que ocurre es que el dedo gordo está levantado. Mm, Entonces, ¿qué ocurre? En cada pasito que esa persona da, el dedo, la punta del dedo, roza con la punta del calzado. La uña lo que hace como mecanismo de defensa es engrosarse. La uña forma una especie de callo, porque ese pie que continuamente toca contra la mm, punta del calzado, la uña lo vive como un estrés. exacto. Entonces, en respuesta a ese microtraumatismo, a ese estrés, la uña crece y forma un engrosamiento de la uña. En ese lugar es una casita ideal para que ingrese el hongo. Y por más Mm, antimicóticos que nosotros demos, si nosotros le seguimos abriendo la puerta al hongo, el hongo va a seguir claro. entrando. Si no Entonces, cambiamos ese entorno, como tú dices, que favorece el crecimiento de ese hongo, ahí tienes el problema recurrente, ¿no? Ahí tienes ese paciente que cada X meses acude a la consulta por el mismo hongo en el mismo dedo del mismo pie. y me ha ocurrido de ver pacientes que han recorrido muchos dermatólogos, que han tomado Mm, todos los antimicóticos que existen y que no pueden resolver su problema, o bien el hongo recidiva. Y cuando les mm, explico esto, se quedan sorprendidos porque dicen, nunca jamás me explicaron esto. Y simplemente se trata de pararse en el piso, ver la forma del pie que tenemos y ahí mm. entender por qué ese hongo crece ahí en forma reiterada. ¿Hay Y si algún analizamos, consejo? Dale, dale vos. sí, y si analizamos por qué, como tú decías, cuando observas ese dedo gordo, por qué es más largo que el resto, o por qué ese dedo gordo está montado encima, ¿no?, de los otros, y por eso, por qué percute contra la punta de la zapatilla, y por qué genera ese caldo de cultivo ideal para ese hongo. Volvemos a lo mismo, el zapato. La zapatilla, cuando es estrecha por la punta, no le deja espacio a nuestros dedos de los pies para que estén abiertos, libres y extendidos. Y entonces, efectivamente, se estrujan unos contra otros y es normal pues que uno de los dedos se monte sobre otro y lo que tú dices, en el momento que mis pies o mis dedos de los pies en concreto ya no tienen esa movilidad natural porque he cambiado ese entorno con ese calzado, puede pasar cualquier cosa. Juanetes, uñas encarnadas, hongos, como tú dices, o sea, un montón de problemas que al final se solucionan o se solucionan o se remedian, se alivian muy, muy sencillamente cambiando el calzado Claro, o andando descalzo más tiempo. Por eso te decía, al final las soluciones son tan simples que parecen inverosímiles, ¿no? Pero ¿cómo va a ser posible que si yo cambio mi calzado se me va a solucionar mi uña encarnada o mi juanete o mi hongo? Pruébalo, exacto. pruébalo. Yo siempre digo lo mismo, pruébalo y 2, 3 semanas después me cuentas. ¿Tenés algún consejo para, acá por ejemplo, las personas que trabajan muchas horas en una empresa, que son Sí, operarios, que tienen que usar botines y que son calzados de seguridad? Me ha sí, que son pasado de ver. obligatorios. O, por Exacto. ejemplo, los conductores de camiones que están muchas horas arriba del camión, que tienen que estar calzados con el pie sometido a calor también. ¿Algún Mm. consejo en particular para esas personas? Eh, mira, en cuanto al calzado de seguridad, ahí la verdad es que no podemos hacer nada. Mm, Porque hoy día yo todavía no conozco, si alguien conoce que me diga por favor la marca, porque me preguntan mucho, no claro, conozco ninguna marca de calzado de trabajo de seguridad que respete la forma natural del pie. Es decir, todo el calzado de seguridad es duro, rígido, estrecho y pesado, ¿no? Entonces, cuando alguien me pregunta eso, yo digo, vas a tener que intentar revertir
los efectos negativos de ese calzado cuando no estés trabajando. No nos queda otra. Porque no hay un calzado alternativo. Si hubiese un calzado alternativo, sería la opción. Por ejemplo, para el camionero que no tiene que llevar un calzado específico, o bueno, muchos, ¿no? Cuando es transporte, no sé, de mercancías y tal, a lo mejor no tiene que llevar un calzado específico, ¿no? Sí. En ese caso sí que tienen la opción de elegir una alternativa. Pues un calzado que sea plano, un calzado que sea más ancho por la parte de los dedos, un calzado que sea flexible, que sea fino, que sea transpirable. Entonces, ahí sí que yo puedo, en ese tipo de trabajos, cuando tengo opción de elegir el calzado, puedo cambiar a un calzado diferente que va a ayudar mucho a que la salud de mi pie no empeore. Bien. ¿Y medias recomendás? No. Ajá. No, porque al final las medias es otra forma de comprimir y de alterar la movilidad del pie. Es verdad que es mucho más sutil o es mucho más suave, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un factor que yo también estoy considerando últimamente mucho con las personas que me preguntan, ¿no? Sobre dudas sobre el pie. Y es el tema de la circulación, ¿vale? Es decir, nosotros, todo el poder de sanación de nuestro cuerpo depende de la circulación. Si mi circulación no es buena, yo puedo alimentarme genial, yo puedo descansar bien, que los nutrientes, los elementos, El oxígeno. Es que no te lo iba a decir. Las partes de mi sistema inmunológico responsables de mantener el equilibrio dentro de mi cuerpo no pueden fluir hacia las zonas necesitadas. Si yo tengo una media, un calcetín que me comprime la parte del tobillo, la parte media de mi pierna, no voy a dejar que la sangre circule como debería hacia mi pie. Entonces eso va a empeorar cualquier problema que yo tenga en mi pie. Bueno, digo en el pie porque es lo que estamos hablando, pero pasa igual en cualquier zona del cuerpo. Si tú te pones un cinturón muy apretado, obstruye la circulación del abdomen hacia abajo, o sea, empiezas a cambiar la forma en la que tu cuerpo se mueve y no eres consciente, ¿no? Entonces, las medias o los calcetines yo no las utilizaría y si las utilizo que sea lo más holgado posible, es decir, que no comprima, que no apriete. Estás derribando un mito dermatológico porque creo que ¿Sí? ¿Por qué? no debe existir dermatólogo en este planeta que no le indique a sus pacientes medidas de algodón. Todo el tiempo les estamos indicando medidas a nuestros pacientes cuando tienen problemas en los pies, ya sea hongos, verrugas, transpiración frecuente. ¿Y cuál es la razón? Para que absorba la humedad, más que nada. Pero la humedad se queda en la media. Sí, totalmente, sí. Por eso te digo, qué interesante esto, qué bueno poder verlo, qué bueno saberlo. Desde otra perspectiva, ¿no? Sí. Te cuestiono lo que se suele hacer, ¿no? Por eso te decía al principio que al final desde The Food Collective lo que intentamos es educar en otras formas de hacer las cosas que creemos que merece la pena probar, ¿no? Tampoco decimos que tengamos razón, porque si mañana aparece otra metodología o otra forma de hacer las cosas que contradice lo que yo te digo hoy y yo lo experimento y resulta que es verdad, pues oye, pues yo hasta el día de hoy estaba equivocado. Totalmente. Pero ahora que me presentan nuevas evidencias y una metodología diferente que funciona mejor que la que yo utilizaba, pues tengo que reconocerlo, ¿no? Entonces, esa es nuestra labor, ¿no? Como colectivo que informamos, que tratamos de educar, ¿no? Que nos cuestionemos lo que se ha hecho siempre toda la vida así, porque sí, ¿no? Y eso en el campo de la medicina pasa muchísimo. Totalmente. En la podología, ¿no? En la dermatología, como tú me estás diciendo, en la fisioterapia también, en la alimentación. Nosotros como fisioterapeutas aquí en mi clínica, hay muchas técnicas y muchas herramientas que se estudiaron en la carrera que ya no aplicamos. El hielo, por ejemplo, para un esguince. Hace años que ya no aplicamos hielo para un esguince, ¿no? Y todavía se enseña
Lo primero, el típico gráfico, cuando tienes un esguince, lo primero, hielo, reposo, eleva el pie y movilízalo. Pues nosotros hacemos todo lo contrario. Y muchos médicos todavía lo indican. Sí, sí, Ulises, te quería preguntar, cuéntame. puntualmente, para esto que es lo más frecuente que yo veo, que es hongos en las uñas del dedo gordo del pie, en pacientes que tienen el dedo gordo levantado. Además de todos los consejos que estuvimos diciendo, de cambiar el Sí, del calzado, calzado. permanecer descalzo, ¿hay algo más que se puede hacer? Hay ejercicios, sobre todo lo que tú comentabas al principio, una vez que tú ves a tu paciente de pie en el piso y ves un poquito la forma que tiene su pie, tú ya me has comentado que según tus observaciones ya estás viendo que hay algo que no te cuadra, ¿no? En la forma de esos pies, cómo se posan en el suelo, cómo se distribuyen, tú ya has notado que en tus pacientes hay algo que no funciona. Y tú lo has relacionado con tus clases de yoga, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaría yo a esos pacientes? Pues hay que hacer trabajo con el pie. Es decir, está muy bien si hacemos la primera opción, ¿no? La sencilla, es cambiar el calzado o estar descalzo. Perfecto. Pero yo puedo acelerar la forma en la que mi pie se va a rehabilitar a través de ejercicio, ¿no? A través de movimientos. Entonces, siempre hay un par de ejercicios que nosotros recomendamos muchísimo, muchísimo. El primero es utilizar una pelotita. Da igual la pelotita que sea, da igual la dimensión, da igual la densidad. Una pelota de tenis, una pelota de jugar de tu mascota, una pelota de goma. Trabajar en la movilidad de las articulaciones de tu pie. Mover en las articulaciones de tu pie, ¿cómo? Masajeándolo con la pelota. ¿Vale? Bien. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados, bien andamos descalzados o bien andamos con calzado natural o con calzado convencional, andar por superficies planas, por superficies regulares, que no hay irregularidad alguna. Es decir, entonces nuestro pie está siempre plano cada pasito que da. ¿Qué pasa? Que las articulaciones de mi pie, igual que las de mi mano, que yo puedo mover todas mis falanges y puedo utilizar mis dedos para apoyar de diferentes formas, eso tengo que hacer con mi pie. Pero si mi pie está siempre sobre una superficie plana, va a perder la movilidad de todas esas articulaciones. Y lo que hacemos con esa pelotita es empezar a movilizar y a romper esas rigideces que hay. Entonces, un ejercicio que yo hago, ahora lo hago menos, pero casi todos los días, por lo menos una vez, un par de minutos yo me doy un masaje con una pelota en cada planta de mi pie. Tenga dolor, no tenga dolor, lo necesite, no lo necesite, haya estado todo el día descalzo o no. ¿Por qué? Porque aunque yo lleve 8 o 10 horas descalzo en mi día a día, lo hago sobre una superficie completamente plana. Claro. Y entonces necesito estimular esas articulaciones y mover mi pie. ¿Por qué? Porque lo que yo no uso, lo pierdo. Claro. Hablamos de movilidad. Toda movilidad que yo deje de usar la voy a perder. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando nos escayolan una articulación, un codo, una muñeca, y a las 2 semanas, a las 3 semanas nos quitan la escayola, es horrible la impotencia de no poder mover esa articulación y el dolor, sobre todo luego cuando empiezas a recuperar la movilidad. Pues eso, en pequeñas dosis, es lo que pasa día a día con un calzado rígido, con un calzado que limita la movilidad de mi pie, o con un periodo de tiempo en el que mi pie siempre está sobre la misma superficie. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, pelotita, todos los días, un masajito, 2 minutos en cada pie, cuando te lavas los dientes. Y así no te olvidas nunca. Te pones la pelotita debajo del lavabo y cuando veas la pelotita y te vas a lavar los dientes, es mi momento de masajear mi pie, ¿no? Por la mañana, por la noche. Eso sería para mí fundamental. Y también es súper sencillo. Tienes una pelota en cualquier tienda de la esquina. Te puedes comprar una pelota por, no sé, 5 euros aquí o menos. Y allí en Argentina no sé cómo está el peso. Acá 5 euros son un montón, Ulises. Bueno, pues la conversión que hagáis, ¿no? Pero bueno, que tienes acceso a este tipo de artilugio o de artículo y que va a hacer mucho por la mejora y la salud de tus pies.
me gustaría que charlemos sobre el trípode del pie, Dime. que básicamente Sí, yo lo puedo explicar lo que conozco de yoga. El pie tiene 3 puntos de apoyo. Uno de esos puntos está debajo del dedo gordo, el otro está mm, debajo del dedo chiquito y el otro está debajo del talón. Y se correcto. supone que esos 3 puntos tienen que apoyar por igual. Sin embargo, en la mayoría de los casos, me incluyo, esos 3 puntos Mm, están desequilibrados, no apoyamos los tres sí, puntos por igual. Los invito a los que nos están escuchando que se paren, que se a pongan de probar, pie y que hagan ese a probar, ejercicio, bien. a ver cómo está su trípode del pie, pero me gustaría que lo expliques vos más técnicamente. Yo estoy probando. Perfecto. Sí, ¿Cómo funciona? efectivamente, en yoga, porque yo también yo doy clases de yoga y efectivamente yo utilizo el trípode siempre, 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 ¿no? Cuando estamos de pie, cualquier posición de pie o cualquier posición, cualquier postura de yoga en la que la base de mi postura son los pies, la idea siempre es la misma. Tienes que equilibrar la carga sobre la planta de tu pie. Como tú muy bien has dicho, el dedo gordo, el dedo pequeño y el talón. Ese triángulo tiene que estar por igual equilibrado. ¿Y cómo está equilibrado o cómo consigo yo equilibrarlo? Pues cuando tengo una buena musculatura estabilizadora en la planta de mi pie. O sea, cuando todos los musculitos, ligamentos que unen los huesecitos de mi pie tienen la fuerza suficiente y además mi cadera también tiene la estabilidad suficiente para poder mantener el pie en su trípode. O sea que hay dos componentes fundamentales, que es la parte interna de nuestro pie, que es la que va a montar el arco, bueno, los 3 arcos de nuestro pie y los va a dejar estables para que mi trípode, como tú decías, no se vaya ni a izquierda, ni a derecha, ni se hunda. Pero es que luego tenemos una parte fundamental que también nos olvidamos mucho, que es la cadera. La forma de moverse mi cadera, la fuerza que tenga mi cadera, es la que va a hacer que mi pie esté cómodo en el trípode o no. Entonces, muchas veces, cuando yo veo a alguien que se tambalea en el trípode y en lugar de fijarme en el pie, me fijo en la cadera, pues empiezas a notar cosas raras, ¿no? Pues como que la rodilla no la puede mantener estable, alineada con el resto de las articulaciones, la pelvis la mueve un montón de izquierda a derecha buscando equilibrio. Entonces ahí ya te está diciendo que el problema realmente no es tanto de pie Claro. como la estabilidad de la cadera. ¿Y dónde viene la estabilidad de la cadera? Pues sentándonos de forma diferente y variada a lo largo del día para que mis caderas no pierdan esa movilidad y esa fuerza que necesitan para dirigir el pie a su sitio. De ahí el problema de sentarnos mucho en la misma posición. El sedentarismo de nuestra sociedad está haciendo mucho, mucho daño a nuestros pies y no somos conscientes. Sí, la forma en la que vivimos es tan antinatural que Sí, no solamente trae problemas a nivel de la cadera, sino a todo el organismo. Sí, lo podemos extrapolar, efectivamente. Nosotros hoy nos estamos centrando en el elemento, ¿no?, de movimiento pie-cadera, pero bueno, cuando hablamos en nuestras charlas anteriores, hace un par de semanitas, 3 semanas, pues al final hablábamos de eso, ¿no?, de la alimentación, del descanso, del estrés, ¿no?, de la forma con la que afrontamos las cosas. O sea, influye todo, pero por algún sitio tenemos que empezar, ¿no? Y como decía Nick al principio, nosotros intentamos educar en la salud, empezando por los pies, porque hay que empezar por algún sitio, ¿no? Pues vamos a Totalmente. empezar por lo sencillo, ¿no? Por los pies. Pero efectivamente, puedes extrapolar y puedes abrir el abanico y ver que todo está estrechamente relacionado, interconectado y todo es dependiente, ¿no? Hay doble dirección entre un elemento y otro cuando hablamos de salud. Y que muchas veces no tenemos tiempo y me pasa que los pacientes vienen al consultorio buscando una pastilla mágica que les saque el hongo del Sí, pie y en realidad no sí, se trata de poner otra vez, sino de lo hablábamos, sacarlo, correcto, de empezar a sacarse el correcto. calzado, de empezar a caminar descalzo, a estar de pie, a cambiar la posición, a caminar por el pasto,
son cosas tan Sí. sencillas Mm. que no tienen costo económico, pero que tienen, digamos, que requieren tiempo. Y tal vez un poco Eh, yo, darnos el tiempo. yo siempre digo, en este punto, Mariquena, yo siempre les hago la pregunta a mi interlocutor o cuando me preguntan, digo, ¿no tienes tiempo o no tienes la prioridad de hacer esto? Totalmente. Porque tiempo sí tenemos, lo que no tenemos es la prioridad. Priorizamos otras cosas. Entonces yo le pregunto, ¿tu prioridad es tu salud o tu prioridad es llevar el último zapato de moda? ¿O tu prioridad es estar sentado viendo la tele todo el día entreteniéndote porque te parece aburrida la vida que llevas? Es que cambia mucho la cosa cuando las prioridades empezamos a planteárnoslas, ¿no? Exacto. Si tu prioridad realmente es la salud, verás cómo no te cuesta nada descalzarte 15 minutos al día. Si tu prioridad es la salud, no te va a costar nada seguro sentarte 15 minutos al día en el suelo. Enhorabuena que si alguien tiene un problema en el pie, eh, esta sea la puerta de entrada para empezar a cambiar ciertos hábitos que seguramente no Sí, solo le van a ayudar a la salud de su pie, sino a la salud de todo su organismo. en general, sí. Sí. No, y también te cambia la mentalidad porque yo lo noto mucho cuando a una persona que viene con un problema, eres capaz de con un consejo muy sencillo empoderarla y hacerla ver que es responsable de lo que le pase a su salud. Ujú, Le das el poder de tomar el control de su salud. ujú. Y entonces, claro, cambia mucho la vida. Cuando a ti te dan el poder y te hacen partícipe y responsable de lo que pasa con tu vida, dices, ah, pues yo esto en mi vida lo quiero cambiar. Y como sé que tengo el poder y que lo puedo hacer, lo voy a hacer. Es increíble, ¿no? Cuando ves a esa gente, cómo le cambian la vida solo por darle la capacidad de ser responsables de nuevo. Sí, y es simplemente volverlos parte de su proceso, volverlos protagonistas de su Exacto, proceso, exacto. con un poquito de información que a lo mejor para Sí, uno es una obviedad porque lo ve todos los días, claro. pero para esa persona que tiene ese problema nunca se le cruzó por la cabeza. Mm, Ulises, acá nos cuéntame, avisaron, yo no me dime. quiero olvidar, con respecto a los botines, nos nombraron unos botines. Botas Sí, ay, pues cuéntamelo. Botas de seguridad Birkenstock. No las conozco, creo que son alemanas, Ajá, pero pues bueno, para investigar. sí, 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 pues luego me pasas el nombre, porque yo tampoco las conozco. Nos queda de tarea a nosotros. Más cosas, ¿qué Con, quieres que charlemos? Teníamos una lista ahí un poquito sí, eh, la estamos preparada. cumpliendo a Cuéntame. medias. No, de la mano con esto del trípode del pie que vos contaste, Sí. veo también muchos pacientes que tienen verrugas plantares. Las verrugas, les cuento para los que no saben, es un virus, el virus del HPV, que también normalmente habita en nuestra piel, forma parte de nuestro microbioma cutáneo, pero cuando tiene una puerta de entrada o se reúnen ciertas características, y también tiene que ver con nuestro sistema inmunológico, ese virus Mm, crece en forma exagerada y produce una infección en la piel, que son las famosas verrugas. En el caso de las verrugas plantares, muchas veces son muy eh, difíciles de tratar y suelen volver a aparecer. Y muchas veces, cuando vuelven a aparecer, tienen que ver con que están en una zona donde se forma además ¿dónde se callo. apoya? Claro. Exactamente. Y en general ese lugar de apoyo no está respetando el trípode del pie. Mm. No sé si vos ves en tu práctica casos de este tipo. No he visto ninguno, la verdad. Te tengo que ser sincero. Así que no sabría decir. Lo que sí que te puedo decir, por ejemplo, es que cuando hablamos del trípode, ¿vale? Hablamos del trípode para una posición estática. ¿De acuerdo? Es decir, cuando yo estoy parado, efectivamente el trípode es lo que yo tendría que tener en mente para que mi pie esté en una posición natural y eficiente.
Pero cuando yo camino, que es ahí quizás donde tuve los problemas, los diferentes apoyos, si se apoya más en una zona concreta del pie, en otra, en el dedo gordo por el lateral o en la punta, ahí mi pie tiene que estar muy, muy dinámico. Es decir, mi pie hace dos movimientos, ¿vale? Que es supinación y pronación cuando yo ando, es decir, hace una especie de twist, ¿no? Entras con el talón, ¿vale? Al suelo, pasas por el lado lateral del pie, rompes toda esa carga en la parte del centro y luego sales con el dedo gordo, ¿no? Andando. Todo ese movimiento, que parece un movimiento como una ola del mar, absorbiendo la carga y llevando la carga del paso de un sitio del pie a otro, es fundamental, pues para, por ejemplo, lo que tú dices, evitar que haya sobrecarga en ciertas zonas del pie que no deberían de tener esa carga, ¿no? De ahí, pues eso, ¿no? Los callos que aparecen en zonas que no deberían de aparecer, los juanetes, por ejemplo, porque cargamos el peso en esa articulación del dedo gordo cuando no deberíamos cargarla ahí. Y al final, si tú analizas todo esto y volvemos al principio, si mi pie no puede hacer ese movimiento de absorción y de dirigir bien las fuerzas y las cargas hacia el dedo gordo para dar el siguiente paso, es porque mis articulaciones de mi pie no se mueven bien. Están rígidas y no pueden tener esa libertad, esa fluidez para dirigir bien las cargas. ¿Y por qué no se puede mover? Pues porque no la he movido en mucho tiempo. Volvemos a lo mismo, un calzado rígido, un calzado que evita que mi pie se movilice bien, o simplemente el estar parado, el no caminar mismamente, o el estar mucho tiempo sin movernos, ¿no? Sentado la mayor parte del día, y ya te digo, incluso ni hacer ejercicio, ni salir a pasear a la esquina a comprar el pan, ni nada. Entonces, muchos de esos problemas que tú notas por carga en zonas del pie que no debería, ¿no? También me comentaste, ¿no? Las grietas, ¿no? En la planta del pie. La psoriasis plantar, claro, las fisuras plantares. Claro, al final es todo, si analizamos la función de nuestro pie, al final es todo una falta de movilidad. Si nuestro pie se pudiese mover bien, después de este vivo, evitaríamos todo eso. Después de este vivo, por lo menos yo me voy a dar cuenta que no sé caminar. No sabemos caminar. Sí, creemos efectivamente. Que sabemos, pero en realidad no sabemos. Claro, yo siempre digo lo mismo. Yo sé caminar, o pienso que sé caminar porque, claro, no me caigo. Yo cuando voy andando, vale, doy un paso y otro y me lleva desde el punto A a B mi cuerpo. O sea, no, perfecto, sé caminar. Pero es muy diferente cómo caminamos, ¿no? Porque nuestra evolución, nuestra estructura, nuestro esqueleto y nuestra mecánica nos ha llevado hoy día a tener una distribución determinada para poder mover nuestro pie de una manera determinada. Y si eso no lo hacemos hoy día como se supone que deberíamos hacerlo, que para eso tenemos millones de años de evolución, pues algo estamos cambiando, ¿no? Y entonces lo que tú dices, todos los problemas que vemos en el pie, pues al final vienen por un mal uso. Y efectivamente tú te vas a dar cuenta cuando andes descalza y dices, ostras, pues estoy tocando el suelo más con la parte externa de mi talón que con la parte media. Y cuando voy a apoyar el grueso de la planta de mi pie, pues apoyo más por un lado que por el centro. O sea, no llevo la distribución bien. Anda, y cuando doy el paso hacia adelante, mi dedo gordo está apuntando hacia afuera, no está alineado con el paso de la marcha, o sea, con la línea de la marcha, con lo cual te vas a notar que dices, madre mía, lo que está haciendo mi pie, ¿no? Pero bueno, tiene que empezar todo por eso, ¿no? Tenemos que ser conscientes de qué hacemos para poder cambiarlo, si no, eso nos están es imposible. Diciendo los oyentes, que no, así es, no sabemos caminar. Y otra Exacto. Dice, ser conscientes de nuestro pisar. De nuestro pisar, claro. Y también es verdad que debemos de ser conscientes de nuestro pisar descalzo, porque cambia mucho la forma de pisar cuando estamos con calzado a sin calzado. Cambia una barbaridad y os animo a que lo probéis. El calzado que sea, incluso un calzado natural, cuando tu pie está calzado, pisa diferente a cuando está descalzo. Y deberíamos de aprender a caminar descalzo,
que es la forma en la que hemos evolucionado Ujú. todo nuestro sistema mecánico, ¿no? De la marcha. Ulises, otra cosa que Cuéntame. quería preguntarte es el tema de la onicocriptosis o uñas encarnadas, que también es otra consulta muy frecuente que tenemos. Sí. Muchas veces, no siempre, muchas veces, yo veo que tiene que ver con una sobrecarga del pie y con un sobrepeso, en donde ese dedo, que en general es el dedo gordo, por la Mm. gran carga que tiene que soportar, responde de esta manera que es generando una inflamación de los tejidos blandos y eso hace que la uña se encarne. No sé si en tu caso tenés experiencia, si ves pacientes con uñas encarnadas. No, bueno, no veo pacientes porque no me fijo tanto, tanto en los dedos, pero sí que hay. Yo normalmente cuando veo, no llega a ser uña encarnada, pero sí que noto las diferentes formas de la uña del dedo gordo, ¿no? Te digo, puede ser lo que yo he notado de vez en cuando, es un principio de que la uña del dedo gordo, en lugar de estar planita, está Es iniciando, ¿no? Está uña metiéndose pinza, le hacia adentro. decimos nosotros. Eso, ¿no? Pues es un poquito, ese caso sí que lo he visto. Y la razón principal, de nuevo, es un calzado estrecho, ¿vale? Cuando nuestros dedos se comprimen, al final, aparte de que la uña del dedo gordo es la más, generalmente, la más gorda y la más grande, si yo le quito espacio y la aprisiono, la estrujo, ¿no? La pinzo, pues va a coger esa forma. Y si encima de que coge esa forma tiene que el dedo gordo hacer la fuerza para impulsarnos hacia adelante, pues esa uña se me va a clavar. Y esa uña me va a generar unos dolores y unos problemas, unas infecciones, que es lo que tú decías, ¿no? Cuando esa uña se mete en la carne y hiere ese tejido, pues todos los microorganismos, todas las bacterias, todos los hongos que tenemos en nuestro pie, pues oye, ya tiene una vía de entrada, como tú muy bien decías al principio, y pues pueden aparecer un montón de infecciones a través de una uña en pinza, que no sabía yo el término técnico, y que puede generar en problemas mucho, mucho peor, ¿no? Incluso yo lo que veo es que muchos pacientes han sido sometidos a la extracción de la uña, que se llama Y, laminectomía, y dicen, a mí mm, me sacaron la uña y esto me volvió a ocurrir, me volvió a aparecer. Y uno de los procedimientos que se hace para que esto no ¿sí? vuelva a aparecer es la matricectomía, es decir, no solo se saca la lámina unguial, sino la matriz unguial, y ese paciente queda No tiene uña. sin uña, puede ser que se trate toda la Mm, lámina unguial o parte de la lámina unguial. Y es un procedimiento sumamente molesto, doloroso, cruento, eh, sí. qué, qué equivocados que estamos, y me incluyo porque durante mucho tiempo en pacientes que volvían y volvían y bueno, los derivo al traumatólogo y el traumatólogo les saca la uña. Eh, Sí, ¿Cuántas cosas que se pueden hacer antes de llegar a eso? sí, sí. Nosotros, yo igual, yo por la experiencia en mi trabajo, cuando trabajamos con alguna persona, algún paciente, sea el caso que sea, ¿no? La dolencia que sea, nosotros siempre decimos, mi misión es que la cirugía sea tu última alternativa. O sea, yo voy a intentar hacer todo lo que esté en mi mano para que la cirugía sea lo último que tengas que elegir. Y a partir de ahí vamos a trabajar como sea, ¿no? Y vamos a investigar o vamos a buscar profesionales si hay otro tipo de profesionales que te puedan ayudar. Pero yo siempre entiendo que la cirugía debería ser el último medio ya. Cuando ya lo he probado todo, cuando ya no ha servido nada, bueno, ¿tengo la cirugía? Sí, pues la puedo utilizar. Exacto. Pero yo Cuando ya soy de agotaste todos los la... demás recursos. Sí, sí. Yo soy de la escuela de intentar hacer todo lo más natural posible, porque creo que nuestro cuerpo, si hemos vivido tantos miles de años y estamos aquí como especie dominante, es por algo. Y es por esa capacidad de adaptación, de regeneración, de recuperación que tenemos. Y si le damos a nuestro cuerpo las condiciones ideales,
no necesitamos nada más. No necesitamos médico, ni fisio, ni instructor de movimiento, ni nada. Nuestro cuerpo tiene las herramientas en su ADN que ha grabado durante miles de años para estar sano, para estar fuerte, para ser un cuerpo resiliente y vivir muchos años. Lo que pasa es que lo estamos sometiendo a un entorno que no es el adecuado. Lo estamos enfermando a través de nuestro entorno. Exactamente. Por eso te decía que al final lo que tenemos que hacer es, sobre todo, empezar a quitar cosas de nuestro entorno que son las que están limitando la potencia, ¿no? El potencial de nuestro cuerpo de ser sano, fuerte y resiliente. En el momento que yo elimino esos factores, es que me sorprendo de que seguro que has escuchado y escuchamos todos los días gente que se cura de un cáncer sin ayuda de nadie, gente que solo con meditar supera no sé qué trauma, no sé qué. Y simplemente son herramientas que le dan libertad a nuestro cuerpo para expresar su máximo potencial. Entonces, cualquier herramienta que busque que nuestro potencial se desarrolle, para mí bienvenida sea. Ulises, se nos está terminando el tiempo. Qué pena. Quedaron temas por tocar, la verdad es que... Sí, bueno, podemos hacer otro día, lo haremos más tarde y así te compenso. Que puedas hacerlo tú una hora. Soy muy respetuosa de los tiempos de los demás y me parece perfecto. El descanso. Que el descanso, exactamente. Quiero que sepan todos los que están escuchando, el Instagram de Ulises es tfc.spanish. De todas formas, vamos a dejar el video guardado tanto en tu Instagram como en el mío para que lo puedan escuchar los que no hayan podido escucharlo, y ahí va a estar la dirección de Ulises. A todos mis pacientes que tengan problemas en los pies, te voy a recomendar. Muchas gracias. No sé si vos querés agregar algo más. No, bueno, lo único... para aquellas personas, por ejemplo, pacientes tuyos, que tengan algún problema biomecánico, ¿no? O en la mecánica del pie, de caminar y demás, y que no sea algo necesario de ver por un especialista, nosotros en TFC o en The Food Collective, desde hace un par de años sacamos unos talleres online para regenerar, para recuperar, ¿no?, la salud de pies y caderas. Hasta el año pasado estaban solo en inglés. Este año ya hemos sacado nuestro primer taller online en español, enteramente en español, ¿vale? Con ejercicios restaurativos y de trabajo de pies y caderas. Son ejercicios sencillitos que para empezar, por ejemplo, a recuperar esa movilidad de nuestros pies, esa movilidad y estabilidad de nuestras caderas, pues está muy bien porque lo puedes hacer desde casa, no necesitas más que, como te he dicho, una pelotita. Y bueno, sería un primer paso para entrar un poquito en este mundo en el que descubrimos cosas muy sencillas que no nos habíamos planteado, la elección del calzado, por ejemplo, la importancia de la interacción cadera y pie, y que, bueno, nos van a hacer replantear muchas cosas, ¿no?, en cuanto a la forma de vivir, ¿no? Entonces, tenemos ese taller online ya disponible en mi perfil de Instagram, a través del link que tengo allí, en el Linktree, se puede acceder, ¿no? Y si tenéis dudas, pues bueno, siempre me podéis preguntar algo. También hago consultas online, que me preguntaste tú en la primera charla que tuvimos, y bueno, pues siempre puedo dedicar 40, 45 minutitos a hacer un trabajo un poquito más personalizado y específico, si tiene que ver con movimiento, con movilidad, con dolor o con funcionalidad de pie y cadera. Ya de por sí los invito a que lo sigan a Ulises, que el Instagram es realmente, tiene un montón de información interesante. Por suerte tenemos estos espacios donde, bueno, podemos compartir información, y es muy, muy rico tu Instagram. Ya es una puerta de entrada muy linda para todos aquellos que tengan curiosidad sobre este tema. Y después, bueno, está la posibilidad de hacer talleres, está la posibilidad de consultar con vos online. A pesar de las distancias, por suerte tenemos esa ventaja hoy día, ¿no? Que esta globalización, esta comunicación global, pues bueno, nos acerca a personas. Fíjate, ¿quién nos iba a decir que desde Argentina a España podíamos hacer hoy un directo y enlazar dos campos, ¿no?
la dermatología y el movimiento del pie, ¿no? En un vídeo sencillo y con información que yo creo que es fácilmente aplicable desde ya para toda esa gente que te ha seguido, ¿no? Desde tu cuenta en el directo que hemos hecho hoy. Es así. Ulises, gracias. Estamos en contacto. Gracias a ti por invitarme. La próxima vez, ya te digo, haremos otro un poquito más tarde. No Perfecto. pasa nada. Y bueno, pues los temas que se nos han quedado hoy a lo mejor un poquito por ahí colgados, pues podemos tratarlos otra vez porque tenemos mucho, mucho de qué hablar seguro. Ya lo creo, es así. Muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo igualmente. Lo Un dejo beso. Chao, guardado. chao. Adiós. A ver cómo se guarda. Ay, si hay alguno ahí mirando, que me diga cómo se guarda. A ver, Amoedo Juan, ¿me decís por favor? Acá. Los tres puntitos, sí, pero no me aparece guardar. Dice desactivar comentarios, desactivar solicitudes para transmisión en vivo, desactivar preguntas, copiar enlace o compartir. Capaz se guarden solos. Bueno, ojalá.